espacio 42. Se declaran ganadores del segundo debate presidencial las dos candidatas y el candidato, quienes se mostraron más seguros y a pesar de los señalamientos y cuestionamientos, se escucharon con más propuestas. Los temas de este segundo encuentro fueron crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. La candidata de Morena, PT y Partido Verde aseguró que la pobreza se ha disminuido, sin dejar de señalar en todo momento sus logros como jefa de gobierno, como una ventaja entre los dos candidatos. La única respuesta que dio a los cuestionamientos de la candidata de Fuerza y Corazón por México fue no, no y no. Por su parte, Xóchitl Gálvez, con una postura más segura, sin dejar a un lado sus preguntas a Sheinbaum, nombrándola narcocandidata, mientras que la morenista le llamó momentos después corrupta. El candidato de Movimiento Ciudadano cuestionó que las candidatas no hayan hecho esas propuestas durante sus cargos en la política. Aún falta un encuentro de cara al 2 de junio y será el próximo 19 de mayo que los tres candidatos se vuelvan a ver las caras. Por lo pronto, las diversas encuestas dan ventaja a la candidata de Morena como ganadora de este segundo debate, como el portal polls.mx, quienes presentaron una lista de resultados de algunas de las casas encuestadoras en el país, dejando en segundo lugar a la candidata Xóchitl Gálvez y en tercer lugar a Jorge Álvarez Maínez. Sí, me parece muy ocurrente que este tipo de propuestas no las hayan hecho cuando estuvieron en un cargo para hacerlas. Estas son las iniciativas que presentó la senadora Xóchitl Gálvez en 5 años sobre trabajo y previsión social y las que presentó un servidor en menos de la mitad del tiempo. ¿Qué presenté yo? Yo sí presenté el aumento del salario mínimo, el ingreso mínimo universal, la pensión rural digna, las licencias de paternidad, las licencias menstruales, justamente por la primera pregunta, para igualar las oportunidades, vacaciones dignas, jornada laboral digna, eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres y muchas otras propuestas que reivindico aquí. Pero una cosa que me parece todavía más absurda es que digan que van a bajar la pensión de 65 a 60 años, condonar impuestos a discreción. ¿Y de dónde lo van a financiar? Somos los únicos que hemos planteado una nueva visión de la fiscalidad en este país para que se puedan financiar los programas sociales, los nuevos derechos y los nuevos motores del desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que quien contamine... Le vuelvo a hacer las preguntas. ¿Destruiste o no empleos? ¿Hay o no más deuda en el país? ¿Te gastaste el dinero en tu imagen personal? ¿Apoyaron a tu empresa? ¿Está metida tu familia en el Panama Paper? ¿Te robaste o no una casa? ¿Vas a investigar los negocios de Andy, Bobby y los sobrinos? ¿Vas a investigar a Rocío Nale? ¿Le das o no agua con 533,000 personas salieron de la pobreza. De igual manera disminuimos la desigualdad de cerca de 19 veces a solamente 14.7 veces en solo 4 años. Es decir, hay resultados. Ahora déjenme hablar de testimonios porque se habla mucho de números. Ahora que estuve en Coahuila, una persona me dijo, una persona mayor, dígale al presidente que nos quitó el hambre. Una mujer ahora en Veracruz, cuando estuve, me dijo, dígale al presidente que nos quitó la esclavitud moderna, nos dio... Durante el segundo debate presidencial, Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD, una vez más arremetió contra las obras de la 4T del presidente López Obrador, una de ellas el Tren Maya, y a los hijos del mandatario. En el señalamiento, la candidata aseguró que el proyecto ferroviario se ha gastado 4 veces más que lo programado, además de la destrucción del ecosistema y la tala de árboles para construir el Tren Maya y el capricho del proyecto de Dos Bocas. Esta mañana en su conferencia de prensa, el presidente le respondió a la aspirante y que si sus hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presenta denuncias? Lo mismo, eso no lo puedo comentar, pero si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias? Si yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie,
ni de mis hijos. ¿Por qué nada más es calumniar? México recibe contrademanda de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. El motivo, por conceder ilegalmente asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. La respuesta como demanda se da a raíz de que México denunció a ese país ante la Corte, pero por la irrupción en la embajada en Quito el pasado 5 de abril. Ahora autoridades ecuatorianas demandan en por lo menos 3 cargos a México y son por incumplir normas de asilo político y diplomático y convenciones anticorrupción de las que son signatarios ambos países. La demanda fue realizada por el ministro de Relaciones Exteriores, quien explica que el ex vicepresidente Glass contaba con una orden de prisión preventiva por denuncias de obra de construcción y malversación de fondos públicos en el año 2016. Además, dejaron en claro que tenía pendiente terminar de cumplir una pena de 8 años de cárcel, por lo que acusan al presidente López Obrador de violar los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y el derecho internacional, de acuerdo con lo citado en el documento. La disputa por la alcaldía de la ciudad de Mérida es de suma importancia, prácticamente a nivel nacional, debido al reconocimiento de la capital yucateca por la alcaldía, como la seguridad. Este domingo, los 4 candidatos a la presidencia municipal realizaron un debate de 50 minutos para responder preguntas hechas por ciudadanos, empezando por responder cómo diseñar la ciudad para adaptarla a personas con discapacidad, seguida de cuál va a ser tu política para el reciclaje y relleno sanitario. Otra fue, ¿qué harán con el incremento de precios por la gentrificación? ¿Qué propuesta tienen para mejorar el transporte? ¿Cómo planea reducir la desigualdad de las diferentes Méridas? ¿Qué proponen en permisos de construcción, deforestación y áreas verdes? ¿Qué innovación proyectan para los principales servicios municipales? Sin dejar atrás la pregunta de cómo involucrar en la toma de decisiones a la ciudadanía maya, feminista y LGBTQ+, ¿y qué mecanismo de participación ciudadana implementarán? Al finalizar el debate, los 4 candidatos se autoproclamaron ganadores al lado de sus equipos de campaña. Cecilia Patrón Aviada, banderada del PAN, PRI y Nueva Alianza. Rommel Pacheco, candidato de Morena, PT y Partido Verde. Gerardo Ocampo, de Movimiento Ciudadano. Y Juan José Stiles, del PRD, respondieron preguntas hechas por los meridanos. El gobernador de Yucatán dejará el cargo e informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó la sentencia en la que ordena pida licencia a su cargo en un plazo de 10 días por estar inscrito en la lista nacional al Senado de la República por representación proporcional. Mauricio Vila, respetuoso de la ley, tal y como lo señalan en su comunicado de prensa, señaló que acatará la resolución dictada y una vez terminada la jornada electoral el día 3 de junio, se reincorporará a sus actividades como gobernador. Así que a partir del 7 de mayo quedará como encargada de despacho la actual secretaria general de gobierno María Fritz Sierra, quien ha sido alcaldesa de Mérida y ha acompañado al gobernador yucateco en los últimos 10 años como parte fundamental del equipo de trabajo. Una persona honesta y de toda confianza del gobernador, señalan en el comunicado. Espacio 42.